toda oración, después de que usted adoró, alabó, después de que usted se sintonizó pidiendo perdón, perdonando, la otra parte, que es la que a todos nos gusta, es la súplica. Súplica. Y la súplica lleva dos aspectos. Lleva dos aspectos, fíjese bien. Y esto es muy importante. Muy importante. Porque por lo general nosotros cuando oramos, creemos que orar es pedir solo para nosotros. Lo que yo necesito, lo que yo quiero. Y muchas veces nuestra oración por eso fracasa. Salud. Cuando una persona ora de esa forma, significa que no le importa lo demás, no le importa lo que está a su alrededor, y todavía no ha aprendido a vivir como centro, cristocéntricamente, y está pidiendo solo para él. Y al pedir solo para uno, significa que yo sigo siendo egoísta y me interesa solo lo mío. El yo está demasiado elevado. Por eso es importante que en la súplica, lo primero que usted tiene que pensar es en interceder. Interceder. La oración de intercesión tiene mucho poder y vamos a ver base bíblica para eso. ¿Por qué podemos pedir intercediendo por otros? Primeramente por aquellos que no conocen del Señor. El método bíblico es primero orarle a Dios por las personas y luego hablarle a las personas de Dios. No falla. No falla. Cada vez que hemos salido a evangelizar, siempre oramos pidiendo que Dios prepare a través de su Espíritu Santo mente, corazón y voluntad de las personas que van a escuchar el Evangelio para que puedan aceptar. Para que puedan aceptar. Esta semana, el día jueves, Dios nos dio la oportunidad de evangelizar a alguien para una persona por la que hemos estado orando mucho. ¿Verdad? Había estado varias veces ese nombre en la tabla de oración y no se había presentado la oportunidad de poderlo confrontar con el Evangelio. Y nos invitaron ¿cómo que se llama? A comer. Por eso es que, hermanos, estoy aumentando de peso. No es porque no haga nada, hago ejercicio, pero me parece ser que como más que el ejercicio que hago. Y pues cuando estábamos ahí, yo esperaba pues que fuera pues el núcleo familiar, pero vi pues que estaban unas familias ya de la iglesia, pero llegaron personas que no eran de la iglesia. Y vi a la esposa de un ahora hermano, por lo que las hermanas habían estado mucho buscando filtrar el Evangelio, romper una barrera que este señor había puesto. Cuando me di cuenta que iba a llegar y que estaba llegando, y había dejado de comer, ya había terminado, hermano, no se preocupe, sí me alimenté. Lo primero que hice es comencé a orar y decirle: Señor, prepara el corazón de este hombre. Esta noche de aquí no sale vivo. Prepáralo. Y bueno, pues el Espíritu Santo lo sentó a la par mía. Y ahí no salió vivo, hermano. Y todas las oraciones de intercesión por esta persona ese día dieron resultado. Ese día, y como digo, hay hermanas que han estado orando por él por mucho tiempo. En la tabla de oración se ha pedido por esta persona. Hemos orado por él en una forma personal. Oramos en el momento antes de hablar. Y pues las hermanas dijeron que la esposa les dijo que él nunca se había abierto a hablar con nadie que había intentado evangelizarlo. Con nadie. Y por la gracia de Dios esa noche aceptó a Cristo como su Salvador. Fueron preparados a través de oración para cuando se les evangelizó pudieran aceptar. La mayoría de los que están acá. La mayoría. Amén, hermana Lagendrina. Estuvimos orando mucho por usted, su familia estuvo orando mucho por usted acá. Sí.
Aún un par de domingos antes los hermanos pusieron su nombre en la tabla. Lo pusieron y los hermanos estuvieron en su casa orando mucho por usted. Y cuando usted llegó, pues no salió viva tampoco. Sí. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Cuando usted está orando por alguien, lo prepara. Lo prepara. Y por mucha argumentación que pueda poner, el Espíritu Santo le dobla las manos. Se las dobla, ¿verdad? Y no le queda otra que reconocer a Jesús como su Señor. No le queda otra opción, ¿verdad? Entonces recuerde que es en la oración donde la gente se gana a Cristo. Eso sí, no espere de que usted oró ahorita y a los 15 minutos ya esta persona ya no. Hay personas que necesitan ser remojadas con oración hasta por años. Hasta por años. Así que no me vengan a decir, pastor, yo oré pues el 15 de septiembre de 1981 y pues estoy esperando. ¿Cuántas veces más oro? No, esa es la única vez. Y vamos a ver textos claros con respecto a la persistencia. A la persistencia que conlleva el orar. Y eso en todo aspecto. Y mucho más cuando estamos esperando que alguien se convierta. Efesios en el capítulo 6, 18 al 20. Fíjese bien. Recuerde, estamos viendo la primera parte de la súplica, que es intercesión. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Fíjese bien qué énfasis más grande acá. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Hermano, no sé si usted ha venido los días viernes al estudio bíblico. Hay algunos que nos reunimos desde las 6 de la tarde, platicamos un poquito, comentamos algunas cosas bíblicas, todas, hermano, no crea que venimos a comentar partidos de fútbol o cualquier otra cosa. Por lo general todo circunda en situaciones que se han dado y respuestas bíblicas a esas circunstancias. Y a las 6:30 comenzamos con oración. Y para los que han estado, han notado algo. Que cuando oramos no pedimos por nosotros mismos, pedimos por los demás que han llegado. Hasta el momento yo nunca, porque oran a los que Dios le pone en el corazón, oran. O sea, no ora solo el pastor, oramos varios. Y hasta el momento yo nunca he pedido algo para mí en ese momento. ¿Por qué? Porque ese momento es el momento de interceder por los que llegan, por peticiones. Yo llevo mi listita de peticiones y las mencionamos. Algunas peticiones que son hechas aquí el día domingo las mencionamos. Otras que me pasan por ahí las mencionamos. Porque tenemos que aprender a orar los unos por los otros. Yo sé que hay algunos que en el momentito que estamos ahí piden por cosas propias. Bueno, nuestra intención de estar ahí es pedir por los demás, pedir por los otros. Y algo importante acá que Pablo dice acá, fíjese bien. Orando en todo tiempo y súplica. Fíjese bien que llama mucho la atención la variedad de las cosas por las que ustedes pueden orar. Es una variedad amplia, ¿verdad? Pero acá subraya algo que dice en el Espíritu. Eso significa que nosotros tenemos que orar en sumisión a la voluntad de Dios. No querer torcerle el brazo a Dios para que haga lo que yo quiero, o como yo quiero, o en el tiempo que yo quiero. Orar en el Espíritu significa sujetarse a lo que Dios quiere hacer en mi vida. Y estar atento a lo que va a hacer. Porque el que tiene que estar atento a lo que va a hacer soy yo. A cómo Dios va manejando la situación, mi situación personal. Pero también dice, velando en ello con toda perseverancia y súplica. Recalca la persistencia. Perseverar es persistir.
No que usted oró una vez y ya estuvo. Yo escucho de vez en cuando ciertos pastores, un pastor que dice por allá que cuando usted pidió algo no lo vuelva a pedir, porque cuando usted lo pidió la primera vez se desató y comenzó a funcionar algo, ¿verdad? Que si usted vuelve a pedir, entonces usted frena eso que ya comenzó y lo vuelve al principio. Hermano, eso no es bíblico. La Biblia nos enseña a persistir en la oración, en la súplica. ¿Y persistencia qué es? Insistir, 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 insistir. Y mire, y súplica por todos los santos. Yo no sé, mi hermano, si tú oras por todos nosotros, porque todos nosotros sí oramos por ti. ¿Entiende eso? Parte de tu ministerio es orar por los demás, orar por las personas que no han conocido a Cristo, por tu propia familia, por tus propias personas que tú conoces. Esas personas que no son cristianas, que te hicieron un mal. Sí, pide que se conviertan al evangelio para que dejen de andar fregando gente. Esa es la manera de ponerle freno, que conozca el evangelio. Por los ministerios de la iglesia, por las personas que están sirviendo. Si no estás haciendo eso, esa es parte de la respuesta, por lo cual la respuesta a lo que tú pides no ha llegado. No ha llegado. Porque estás siendo egoísta en la oración, ¿verdad? Y recuerda el proceso que hemos enseñado. Adorar a Dios en la oración es el primer paso. Pedir perdón, el perdonar. El segundo, el tercero, súplica, que es muy importante. Y mira, Pablo dice acá, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Ese es el versículo 19. Y yo agradezco a los hermanos que oran por mí. Les agradezco, porque piden exactamente esto: que el Señor me siga dando sabiduría para poder seguir hablando. Pero también, ¿verdad?, que el denuedo significa energía, valor para poderlo hacer. Si bien es cierto, hasta ahorita hemos tenido pocos motivos en los cuales hemos necesitado valor. Cuando Pablo pidió esto, el valor era súper necesario. Y la energía, ¿por qué? Porque él estaba predicando so pena de ser muerto. Y quizás muchos de nosotros, si se diera esa circunstancia, quizás nos quedaremos callados. Si no podemos ser regulares el congregarnos, imagínate, se nos dijera: si te sigues congregando, te voy a decapitar. Si por cualquier cosa dejamos de asistir a la iglesia, imagínate si nos pusieran un fusil. Fuera más fácil, ¿verdad? Decir: no, Señor, yo quisiera congregarme, pero mira, me acaban de decir que me van a matar. Los Zetas, ¿verdad? O los A, los B, los C, los D. Sería muy fácil zafarnos así. Y Pablo no dejó de persistir en la enseñanza, y ahí pidió que oraran por él para poder seguir enseñando, para tener esa energía, para tener esa fortaleza de poder hacerlo. Colosenses en el capítulo 4. Dos al 4, por favor. Entonces recuerde, esta primera parte es intercesión, sujetándose a la voluntad del Espíritu, orando por las necesidades de los santos, de todos los que han conocido el Evangelio, por aquellos hermanos que están siendo perseguidos en otros países, en Asia, por ejemplo. Ese continente está muy problemático contra los cristianos, parte de África. Tenemos que orar por todos, hermanos, por todos. Vamos aquí, Colosenses 4, 2 en adelante. Y Pablo recalca nuevamente: perseverad en la oración. La palabra literal significaría ser persistente con valentía, mantenerse, ¿verdad? Ese es persistir en la oración, velando en ello con acción de gracias. La parte de acción de gracias no lo vamos a utilizar, va a ser parte de la predicación del próximo domingo, pero recuerde, le voy a dar un adelanto. Cuando usted tiene una petición y dentro de la misma petición, de esa situación que usted está pidiendo,
comienza a dar acción de gracias, fíjese bien lo que le voy a decir, el éxito está asegurado y es más próximo. Fíjese, ¿por qué? Porque cuando usted le dice, Señor, mira, me está pasando esto y necesito que me ayudes en esto, y te agradezco y te glorifico y te bendigo porque sé que lo vas a hacer, y porque sé que vas a abrir esta puerta, y porque sé que vas a doblegar esto, y porque vas a hacer lo otro, te bendigo y te doy gracias, y comienza a dar acciones de gracia y comienza a vivir como que ya lo tiene, Dios se lo da. Porque la acción de gracia lo hace sintonizarse a usted en la fe de su necesidad, no en lamentarse. El problema de nosotros es que cuando estamos en un momento de crisis comenzamos a orar, y en lugar de dar acciones de gracia comenzamos a lamentarnos y a quejarnos. ¿Y por qué Dios permitiste esto? Y mira que lo que me hicieron, y mira, Señor, si hubieras intervenido. Y comenzamos a echar la culpa a Dios, y a lamentar, y a lamentar, y a lamentar. No funciona así. No funciona así. Usted tiene que aprender en la oración, en el momento de la situación, presentarla y dar acción de gracias. Y Pablo insiste en eso en otro texto que vamos a ver después. Usted tiene que aprender a aferrarse al Señor, a no soltarse. Muchos ponen el ejemplo de Jacob, que peleó como un ángel. ¿Recuerda esa historia? Y el ángel le decía, suéltame, porque ya amanece y tengo que irme. ¿Y qué respondió Jacob? No me iré hasta ¿qué? Hasta que me bendigas. Y mira que el ángel en una forma milagrosa le tocó la ingle y le dañó un tendón de la pierna para que Jacob lo soltara. Y con el dolor que tenía Jacob, por eso aún así no lo soltó. Bendíceme. Y fue que Dios lo bendice y le cambia el nombre. Pasó peleando toda la noche, se aferró. No me bendices, no te suelto. Y Jacob de ahí para allá quedó cojo de por vida. Cojo de por vida. No le importó el precio de su pierna por salir con la bendición. Eso significa persistencia, súplica, persistencia, manténgase. Que ya pasó un año, no importa, siga suplicando. Yo sé que hay pastores que dicen, no, ya pasó 6 meses y estuviste pidiendo y no pasó nada, no va a pasar nada. Dígame dónde dice eso en la Biblia. Dice, persiste en la oración. Persistir es, siga, 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 siga. Siga y lo va a obtener. No importa que pase 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Mi papá, después de orar por muchos años, se convirtió al Señor, pero pasaron años orando por él. Años. Y conflicto tras conflicto con él, pero se convirtió. Dios utilizó su método con él, un poco duro podemos decir, pero se convierte. Él murió en la fe. Él murió en la fe. Pero estoy diciendo que a medida que íbamos orando, más terco se ponía, más conflictivo se ponía. Pero a la larga Dios utilizó un método y no me utilizó a mí. Mi sueño era evangelizarlo y que él aceptara a Cristo conmigo, pero eso no era la meta de Dios. La meta de Dios era que él se salvara. Y utilizó a otra persona. ¿Me entiende? Entonces fíjese bien, seguimos aquí por acá, ¿verdad? En Colosenses. Orando también al mismo tiempo por nosotros. Vuelve a recalcar Pablo que tenemos que orar por los demás, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Fíjese bien que allá en el primer texto que vimos, Pablo pidió valor, fuerza, energía para predicar y enseñar. Y aquí Pablo está pidiendo que se le abran oportunidades, que se le abran puertas para contactar personas, para poder evangelizar, para poderlas ganar. Era tanto el deseo de Pablo de evangelizar que no le importó poner en riesgo su vida. Él entendió, fíjate bien, él entendió que solo estando preso y maltratado iba a poder dar testimonio a reyes, a príncipes. Y él no le importó pagar el precio de estar en la cárcel para hacer eso. Cuando no encontraron culpa en él, cuando fue arrestado en Jerusalén, a pesar de ser maltratado,
Él como ciudadano romano, porque él nació en provincia romana, él tenía doble nacionalidad, judía y romana. También israelita porque no era de la tribu de Judá. Y romana. Si no me equivoco, él era de la tribu de Benjamín. Y cuando él apeló a César, le dijeron, bueno, ¿tú siendo judío, tú siendo israelita? Le dijeron, sí, soy romano. Entonces los que le habían pegado se asustaron. Porque no era permitido en base a la ley romana latigar a un romano, llevarlo a ese nivel de humillación, y se asustaron los que lo habían hecho. Y eso hizo que Pablo pasara un buen tiempo bajo arresto. Y ahí se inventaron el arresto domiciliario, porque permitieron que ya no estuviera en una cárcel, y permitió el imperio que los allegados a Pablo le alquilaran una casa. Entonces Pablo pues estaba en una casa al final. Pero sí, al principio cuidado por soldados romanos. Y cuenta la historia que cada soldado romano que era encadenado a Pablo salía evangelizado. Imagina, no importaba que lo estaban golpeando, no importaba que estaba con grilletes. Cada periodo de tiempo, que era aproximadamente 12 horas, le cambiaban la guardia. Y él utilizaba ese periodo de tiempo para evangelizar a cada grupo de soldados que llegaba a vigilarlo. No lo utilizaba para llorar. Es decirle, Señor, mira cómo me tenés yo, y que estando ganando almitas, y mira cómo me tienes. Él sabía que era el método que Dios iba a utilizar para estar frente al emperador romano. El emperador, para poderlo evangelizar. Y dio testimonio frente a ahí. Usted puede ver en el libro de Hechos con cuántas personas con autoridad, poder, él pudo evangelizar y predicar estando preso. Al punto que usted puede encontrar en las cartas de Pablo que hay personas que se cimenta una parte de las personas que servían en el palacio, que fueron evangelizadas y convertidas, sirviendo en el Imperio Romano, dentro del palacio, ¿verdad? Y ese fue el precio. Y Pablo decía, no me importa que me abran otra cárcel, que me abran puertas, lo que yo necesito es seguir evangelizando. Tú tienes que orar por las personas para que se conviertan, por las personas que no vienen. Amén. Si necesita candela, Señor, ponle candela a este brother. Porque hay personas que sin candela no funcionan. Y cuando estoy hablando de candela, no estoy hablando de la salsa o la tumba que dice candela, candela. No estoy hablando de pruebas, de aflicción. Si eso es necesario para alguien, pues Señor, pónselo. Yo así oro, mi hermano. Discúlpeme si le pasó algo así para que usted venga a la iglesia. Pero si le pasó algo así, es porque lo necesitaba. ¿Entiende? Lo importante es que usted confirme su salvación. Entonces, fíjese bien, Pablo sigue diciendo por acá, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Estoy en el 4:3 de Colosenses. A fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Recuerde que el evangelio para muchos era un misterio, y Pablo estaba encargado de evangelizar, de predicar, de enseñar, porque era ya un misterio revelado, la muerte y resurrección de Jesucristo. Y el 4 que dice, para que lo manifieste como debo de hablar. O sea, también está pidiendo sabiduría para poderlo hacer, para poder evangelizar, para poder hablar. ¿Cuántos quisieran evangelizar, pero como no oran para hacerlo y no se meten a hacerlo, queda en un simple deseo, sí o no? Dije, pastor, quisiera evangelizar, pastor, quisiera predicar. Dimos cursillos de evangelismo, dimos cursillos de predicación, y pocos se acercaron. O sea, la oportunidad se dio. ¿Cuántos han persistido en eso? Solo Dios lo sabe. Lo que sí le puedo decir que dentro de poco va a comenzar a ver a personas diferentes de aquí mismo predicando acá, porque esa es la intención. Esa es la intención, que de aquí salgan personas que puedan predicar, pero que no sea su objetivo predicar, que pueda ministrar en todos los aspectos que necesita para estar en una iglesia. Amén. Porque lo importante fuera de que el día que Dios quite el pelón que está ahorita hablando, pues
saque otro pelón de los que están sentados. No voy a salir para su casa a rasurarse, hermano, porque ese no es el requisito. Me va a rasurar la cabeza para ser pelón. Ese no es el requisito, ¿verdad? Ser instrumento y un ministro del Señor, ese sí. Bien, entonces, nos vamos sintonizando. Usted tiene que aprender a orar por otras personas, ¿verdad? Y la parte importante en la cual Pablo dice, velando también, Pablo quiere recalcar que nosotros tenemos que estar alertas a necesidades específicas en la oración. ¿Para qué? Para evitar que la oración sea vaga y que solo estemos hablando y hablando y no hay nada específico. ¿Me entiende? Muchas veces desde aquí le hemos dicho, hermano, haga una listita de oración. Haga una listita de oración. ¿Y eso qué le va a orientar en el momento de orar? ¿Verdad? Porque cuántas veces tú dices, voy a orar por el fulano, voy a orar por el fulano, y el momento que estás arrodillado se te olvida el nombre del fulano y ni te acuerdas que tenías que orar por él. Sí o sí. Nos pasa. ¿Por qué? Porque no somos ordenados para orar. Haga una listita de necesidades. Que un hermano está sin trabajo, anótelo. Que el hermano o el pariente de tal hermano no quiere recibir a Cristo, no quiere ser evangelizado. Anote el nombre de este compadre. Bien ordenadita su oración, para que en el momento de orar, dice, pastor, es que mire, me duermo en la oración. Pues que se duerme porque no está enfocado donde debe de estar enfocado. Y es fácil que su mente, si usted no la disciplina, se desenfoque en el momento de la oración. Y es muy fácil que su mente lo lleve a recordar cualquier cosa. No sé si le ha pasado. Está orando, y cuando viene a sentir, usted comienza a recordar cosas y comienza a darle vuelo a la mente, ¿sí o no? Amén. Yo se lo digo porque a mí me ha pasado. Yo digo, ¿qué está pasando aquí? Entonces lo que hago es corto, me levanto, respiro, me refresco, y pues cuando ya logré controlar la mente, otra vez a orar. Porque solo porque mi mente se indisciplinó un momentito no significa que voy a dejar de orar. Y comienzo de nuevo a adorar, a alabarle y a hacerlo todo del principio, enfocado en las necesidades, que son muchas. 1 Timoteo capítulo 2, está cerquita, hermano, de ahí. 1 Timoteo 2, 1 al 4. ¿Ya lo tiene? Exhorto ante todo. Fíjate bien, Pablo está diciendo exhorto. Llamo la atención a este punto. Fíjese. Exhorto, dice Pablo, que se hagan rogativas. O sea, hay que rogar en la oración, sí. Oraciones, peticiones y acciones de gracia. Recuerde, la oración tiene que llevar acciones de gracia por todos los hombres. Y todos son todos. Es importante, o sea, aquí vuelve a recalcar Pablo la necesidad de orar en una forma de intercesión por la salvación de aquellos que no han sido evangelizados. Por los reyes, aquí está dando una parte de otra listita, por los cuales tenemos que orar. Por los reyes. Y fíjate bien, Pedro también menciona parte de esto. Como es igual, no les voy a dar la cita. Pedro utiliza la palabra a todos aquellos, y Pablo la utiliza también, los que están en eminencia. Orar por ellos. Y fíjate bien, a pesar que el imperio romano perseguía a la iglesia allá y la estaba matando, Pablo insistía en orar por ellos. No le decía, Señor, afílales más la espada para que no nos duela, sino para que conocieran el evangelio. Y Pedro llama a sujetarse a la autoridad del rey, de los que estaban en gobierno, no ser sediciosos. ¿Quién nos enseña eso? Que aunque no nos guste el gobierno que tenemos que orar por él. Tenemos que orar por él, porque el Espíritu Santo les alumbre la cabeza, les dé sabiduría, que no hagan las cosas por ser populares y por tener votos, sino que hagan las cosas por justicia. Y que aprendan a tratar a todos por igual. Orar por ellos, ¿verdad? Y nos cuesta, hay veces que a quienes que les cuesta decir, Señor, bendice al señor presidente.
Bendígalo. Aunque no nos quiera, bendígalo. Esa es nuestra obligación y responsabilidad como cristianos. Él está rodeado de algunos ministros, de algunos pastores. Yo no sé la teología de estos, ¿verdad? Y pues pienso pues que no es muy buena pues para que apoyen el que nos maltrate a los hispanos. Pero hay que orar entonces que le traiga un teólogo que sea un poquito más sensato. Que le agarre diarrea al que está allí y ponga otro que esté sano, cualquier cosa. Que se quiebre una uña que no pueda llegar y que llegue otro, ¿verdad? Que lo puede influenciar en una forma más positiva. Y fíjense, Pablo dice por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos, fíjate bien, quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. La iglesia tiene que unirse por ese detalle acá en Estados Unidos y en nuestros países, porque nuestros países también son injustos. Si en nuestros países hay pobreza, es por la mala administración de la cosa pública, por la corrupción, por tanto robo, por tanto relajo que hay en nuestros países. Lo poquito que hay se lo roban. Entonces tenemos que orar por nuestros países y por el que estamos viviendo nosotros acá, para que vivamos quieta y tranquilamente, para que nosotros salgamos a cualquier parte, podamos manejar a cualquier parte sin miedo a que digan, hay un hispano, pum, lo paran. Porque por desgracia están parando a la gente por perfil. Era uno de los detalles, ¿verdad?, en el que las votaciones acá en el estado de Oregon estaban contemplando, ¿verdad? No sé realmente si ganó esa noción, creo que perdió, ¿verdad? Perdió la noción, en la cual por votación se estaba pidiendo, sí, la policía, los sheriff podían participar, ¿verdad?, en tomar a alguien que fuera, que no tuviera documentos para entregarlo a migración. Gracias a Dios eso no se dio. Porque la única forma de pararnos era, va manejando este parece hispano, de seguro no tiene licencia, venga. Eso se llama perfil racial, lo cual es inconstitucional. Pero eso era lo que iba a pasar. Gracias a Dios no se dio. ¿Qué pasó? Las iglesias se unieron en eso. Amén. ¿Verdad? Aquí en la parte de atrás tienen veces ponen unos folletos, la iglesia americana, cuando entramos por escuela bíblica y para el estudio bíblico del viernes, ahí en una mesita que a veces ponen esas cosas y ahí uno ve la orientación que ellos tienen en ciertos aspectos y ciertos puntos. Y ellos estaban en contra de eso, ¿verdad? Y gracias a Dios que eso no ganó, porque eso hubiera sido una injusticia. Entonces tenemos que unirnos para orar. Si hay iglesias americanas orando por eso, ¿por qué nosotros como hispanos no lo vamos a hacer? ¿Entiende? Tenemos que unirnos y suplicarle al Señor por eso también, para que se dé lo que pide Pablo, para que vivamos quieta y reposadamente en toda tranquilidad con sus hijos, ¿verdad? Tenemos que insistir en eso. Versículo 3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. O sea, el pedir por los demás, el enfocar también en las necesidades de los demás, no solo en las propias. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La máxima de Dios es que todo el mundo se salvara. Pero si no se les predica, o primero no se ora por ellos, si no se les predica después, ¿cuándo van a llegar al conocimiento? ¿Entiende, hermano? Yo quiero que veas esto. Satanás es especialista en neutralizar personas, en neutralizar más que todo cristianos. ¿Cómo lo hace? Llenándonos de circunstancias para que veamos nuestras circunstancias, para que creamos que esas circunstancias son insalvables, para afligirnos. Y cuando tú te enfocas en tus circunstancias y en tus problemas, te neutralizaste, porque comienzas a esforzarte hasta en demasía por tus circunstancias y dejas de enfocarte en adorar a Dios. Comienzas a orar solo por ti. Ya dijimos, el hacer eso muestra egoísmo en tu corazón. Dejas de servir. Déjate funcionar para Dios, déjate ayudar a otras personas, y eso te retrasa, porque sigue mostrando egoísmo, ¿verdad? Muchas personas cuando están en lo más fuerte de la tormenta, en lugar de hacer lo que Dios dice, que es mantenerse firme, paso firme y servicio, aflojan.
Y Satanás lo sabe. Sabe cómo estás reaccionando. Entonces dice, no, este compadre ya leía la medida. Te pone la temperatura adecuada y te mantiene allí. Ahí te mantiene. No te cuece del todo, pero te tiene a medio vapor, a media cocción. Hermanos, los pavos hay que llevarlos bien cocidos, por favor. Valga el anuncio. No lo voy a meter a media cocción, porque va a llevar agua. Entonces, ¿qué pasó? Te neutralizó. ¿Por qué? Porque estás viviendo para ti. Y Dios dice que nadie vive para sí, sino para aquel que nos rescató. Cuando tú te enfocas en el poder de Dios, en la santidad de Dios, y comienzas a servirle, a pesar de que está tronando, quebrando y relampagueando, pues tú vas a ver que las circunstancias son chiquitas, porque estás enfocado en el poder del Todopoderoso. Y no hay nada que sobrepase a Dios, absolutamente nada, mucho menos nuestras circunstancias humanas. ¿Dice amén? Pero cuando nosotros nos enfocamos allí en nosotros mismos, tenés asegurada, pero la derrota. Pero bien asegurada. Porque estás demostrando que tu centro de atención eres tú mismo. Tú mismo. Y si Dios permite una prueba y una dificultad, es para que crezcas espiritualmente, para que confíes en Él, para que te acerques a Él, para promoverte. Cada vez que nosotros salimos de una prueba, de una tentación, de una dificultad, salimos fortalecidos, porque hemos visto la mano de Dios. Pero cuando te quejas no ves la mano de Dios, aunque esté con guante negro enfrente de tus ojos, no la vas a ver por la queja. Tenemos que aprender entonces a ser proactivos en la oración, en la súplica y en el servicio. La acción de gracia implica servicio. No solo gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor y sigo viviendo como que no ha pasado nada. La acción de gracia implica servicio. Vamos a ver la otra parte de la oración. Vimos la súplica. La súplica, primera parte es interceder. Y la otra es la parte que a todos nos gusta, petición. Ahí sí puede pedir para usted. Uno siente tranquilidad de decirle, Señor, mira, yo necesito, cuando yo ya pedí por lo que otro necesita. Tengo fuerza, ¿me entiende? Y tengo valor de pedir. ¿Por qué? Porque si pedí para otro, ¿por qué no voy a pedir para mí? ¿Sí o no? O sea, Dios no, hermano, yo quiero que entiendas, Dios está dispuesto a dar, claro que sí. Pero tenemos que aprender a pedir. Tenemos que aprender a pedir. Fíjate, primera de Pedro 5:7. Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primer punto, tú tienes que recordar que Dios está especialmente enfocado en tu cuidado y en mi cuidado. Como buen padre que es. Él no va a dejar primeramente que tú pases necesidad, porque por ser buen padre, Él siempre va a suplir todas tus necesidades. Él no va a permitir que tú seas tentado más allá de lo que puedas soportar. Conoce tu límite. Aquellas cosas que te causan ansiedad. Aunque Dios dice que no tengamos ansiedad, sabe que muchos la vamos a tener. ¿Sí o no? La vamos a tener. Entonces dice, esas cosas que te causan ansiedad, deposítalas en Él. Porque Él tiene cuidado de nosotros. No importa qué tan grave sea la situación. Mientras más grave, mejor para Él. Porque más se va a glorificar. Cuando tú confías en cosas difíciles a Dios, tú lo estás glorificando. Dios dice, este sí sabe quién soy yo, que soy el Todopoderoso. No hay límite para mí. Y tenemos que entender, hermano, que Él va a responder nuestras peticiones a su tiempo, al tiempo de Dios. La va a responder, claro. Mateo capítulo 7,
9 al 11, fíjate bien. 7, 9 al 11. Y esta es palabra directa de Dios. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O sea, aún una persona que es mala para con los demás, en el momentito que su hijo tiene hambre, teniendo pan, ¿no se lo va a dar, hermano? Es lo que Cristo está diciendo acá. Nosotros que somos malos, si nos ponemos en el nivel de lo que es Jesús, que es bueno, de lo que es Dios, si nosotros siendo malos, cuando nuestro hijo nos pide un pan, ¿le vamos a dar una piedra? Le voy a decir, ay, es que le voy a dar una piedra para que así se quiebre los dientes y deje de pedir pan. ¿Qué padre puede razonar de esa forma? Pues ninguno. Y Cristo lo está utilizando de esa forma. O si le pide un pescado, ¿le dará una serpiente? Pues ninguno. Nosotros siendo malos, si mi hijo me pide un pescado, pues le voy a dar un pescado lo más fresco posible, bien fritito, para que no le haga daño. Con limoncito, su cebollita, su ajito. Ay, hermano, ya me está dando hambre. Por eso estoy hablando así. ¿Quién? Imagínate, no va a decir, tanto que friega, tanto pescado que pide, le voy a dar una serpiente para que se asuste. Pues nadie, un padre que ama a su hijo no lo va a hacer. O sí, pero el versículo 11, pues si vosotros, siendo malos, y lo acepto en el nombre de Jesús, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, nos preocupamos y nos esforzamos por darles lo mejor a nuestros hijos, ¿sí o no? Y dentro del parámetro divino somos malos. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Buenas cosas. Buenas cosas. ¿Necesitas una casa? Pídesela. Un carro. Pero no decirle, Señor, en El Salvador se dio un caso y el pastor le hacía burla a este brother. Un hombre alto, 1,85. Y su oración decía, Señor, dame un carrito. Dame un carrito, Señor. Pero él le decía por cariño, ¿verdad? Dame un carrito. Pero le dio un carro que no cabía. Y andaba el compadre casi con las piernas pegadas al pecho manejando. Dice, dame un carro, pues le voy a dar un carro mediano por lo menos. Dice, un carrito, pues le digo, un Mini Cooper. Un Mini Cooper hasta yo caigo doblado y soy pequeño, mi hermano. Entonces, Dios está dispuesto a darte buenas cosas. Pero recuerda, el orden de prioridades que hemos estado hablando, que tu súplica y petición sea una necesidad, no un quiero. Porque Dios primero va a atender tu necesidad y después tu quiero. ¿Me doy a entender? Si tú le dices, Señor, necesito una casa, pero quiero un carro, ¿qué es lo que realmente quieres? Pues si necesitas una casa, pues primero la casa. Aunque antes en puro bus, ¿sí o no? O en bicicleta. Ordena tus prioridades en ese sentido, ¿verdad? Y vas a ir probando a Dios. Dios te va a responder, porque Él está interesado en darnos buenas cosas. Romanos 8:32. Voy a acelerar, hermano, discúlpeme. Romanos 8:32. El que no escatimonia a su propio Hijo, fíjate bien, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Oye, lo más preciado para Dios Padre era su Hijo, invaluable. Unigénito significa único en relación, único en existencia para Dios, único en todo, una relación excelente. Y si fue capaz de entregar a su Hijo unigénito por nosotros, que éramos sus enemigos, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y todo es, recuerda, todo es todo. Si no estuviera en la Escritura, todo lo que nosotros necesitamos, aún yo puedo decir lo que quieres. ¿Han oído aquel salmo que dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón?
lo que tú quieras. Pero tienes que estar bien sintonizadito con el Señor. No decirle, Señor, hasta cuando me respondas te voy a servir. Hermano, en acción de gracias, esperando que la respuesta va a ser sí, sírvele. Esa es la mejor muestra de que tú tienes gratitud y fe. Recuerda, también Dios, vamos a ver Salmo 84, por favor. 11 y 12. Salmo 84, 11 y 12 dice: porque sol y escudo es Jehová, Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Él ha prometido no, fíjate bien, no privarte de ningún bien, de ninguna cosa buena. Y si Él lo promete, ¿qué pasa? ¿Se cumple o no se cumple? El único que cumple su promesa es Dios. Nosotros podemos prometer, pero fracasar por las circunstancias que nos rodean. Amén. Y Dios está siempre por encima de cualquier circunstancia, porque por eso es Dios. Él siempre va a cumplir su palabra. Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿Qué es lo que te falta, mi hermano? ¿Qué es lo que necesitas? Recuerda que el Padre que nosotros adoramos, nuestro Padre Dios, es el dueño de todo. Él es millonario, Él es rico. Él es el dueño del petróleo, no los árabes. Del oro, de las piedras. Él es el dueño de todo. ¿Tú crees que si tú necesitas algo no te lo va a dar? Pídeselo con confianza. Pídeselo con confianza. Decir, yo necesito los papeles para trabajar aquí, pero no creo que me vengan. Pues ya estás fregado. Compra tu billete de regreso. Porque si esa es tu actitud, por tu necesidad, no va a funcionar. No funciona. ¿Por qué? Porque la fe juega un papel importante en nuestra relación con Dios. Y si tú no tienes fe, pues mejor regrésate a tu país, mi bro. Si por los papeles es que estás afligido. ¿Tú crees que si Dios te trajo acá, te va a permitir sufrir? Cuando la mayoría, y quizás me atrevería hasta a pedirles que levanten la mano, la mayoría de los que están acá, la mayoría de los hispanos que están en una iglesia evangélica conocieron a Cristo acá, en Estados Unidos, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué permitió Dios la migración entonces? No solo para llenarte de dólares la billetera, mi hermano, o que tengas una gran camioneta con rines bien perrones, como muchos dicen. Te trajo para que le conocieras, para que supieras, fuera de cualquier religión, que Él es tu Salvador y que te ama. Amén. Entonces Él no va a decir, bueno, ya me conociste, ya sos salvo, ¿verdad? Vete para tu país, llévate una buena Biblia porque ya no lo vas a poder comprar. ¿Crees que Dios te va a decir eso? Dios no es así. El problema es que la religión en la que la mayoría creció, se le enseñó un Dios tirano, un Dios enojado, un Dios que castiga. Dios no es ese para nosotros, es nuestro Padre. Amén. Que va a suplir toda nuestra necesidad. Solo tienes que pedir en la forma como Dios quiere que pidas. Él dice que suplirá conforme a sus riquezas. Él es rico. Sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. No te va a dejar padecer. Jamás. Hermano, en las épocas de mi vida, en las que más crisis hemos tenido, y estoy hablando de crisis económica, es cuando más he engordado. Hermano, porque comida no nos ha faltado, es cuando más comida ha llegado. Tuvimos un periodo en el cual teníamos una panadería en mi país, quebró, y los vecinos no sabían que había quebrado. Y cuando veníamos a sentir que no se conocen las pupusas, una señora que tenía una pupusería por allá, no, para su niño,
Y no solo iba para el niño, sino que hubo un rimero de pupusas para el niñote también, para mí. Y de ahí otra vecina, pum, con una gran ollada de sopa de pollo, bueno, de gallina. Sin necesidad de estar pidiendo, llegaba. Porque ese es el Dios que nosotros adoramos. No, Él dice que no va a haber justo desamparado, ni que su hijo mendigue pan. Hermano, tenemos que aprender a confiar en Dios. Marcos 11, 24, ya para ir aterrizando. Y voy a ir leyendo, hermano, lo siento si no me alcanzó, pero por cuestión de tiempo, anótelo y lo ve en su casa. Por tanto os digo que todo, oye bien, todo, es que, hermano, el problema de nosotros los cristianos es que muchas veces nos enfocamos en decir que no, esto Dios no me lo va a dar. ¿Por qué? Cuando Él dice todo, pero aquí hay una cláusula, eso sí, hay una cláusula muy importante. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, ¿qué hay que hacer? Creed que lo recibiréis. ¿Qué es eso? Fe. Marcos capítulo 11, versículo 24. Marcos 11, 24. Creed que lo recibiréis y ¿qué va a pasar? Os vendrá. Fe activa. Por muy difícil que sea la situación, por muy imposible que tú la veas, si tú crees que Dios lo va a dar, te lo va a dar, porque Dios honra la fe. Dios honra la fe, eso tenlo por seguro. Dios honra y te va a pedir, te va a dar cosas, hasta cosas que tú no le has pedido. Muchos saben, hermanos, de los que han estado cerca de mí desde ese tiempo, que yo no quería venir a los Estados Unidos. Y usted me va a decir, loco, tarado, dígame como quiera. Y me llegó la residencia para mi familia completa. Y la tuve guardada 3 meses, porque no quería venirme. Hasta que hubo manifestación, quema de llantas en mi casa, y mis hijos y con mi esposa, con pancartas, ¿verdad? Hubo rebelión en la casa y pues ahí doblamos las manitas y nos venimos, porque mi deseo era ministrar en mi país. Servir, ese era mi deseo. Yo le decía, Señor, dame una señal, y la señal que me dio fue la contraria. Yo no te quiero allá, te quiero acá. Entonces nos va a dar cosas que no les pedimos por nuestro propio bien. ¿Entiendes? Si nos da cosas que no los pedimos, cosas buenas y hermosas, ¿cómo no nos va a dar las cosas que le pedimos? Sí o sí. Porque Dios dice todo, Santiago 1, 6 y 7. Sí, hermano, existe esa carta. Mira esta cláusula que es importante, 6 y 7. El primer capítulo de la carta de Santiago. Dice, pero pida con fe. ¿Y qué es fe? ¿Qué es fe, mi hermano? ¿Qué es fe para ti? ¿Qué significa esa pequeña palabra de 2 letras? ¿Qué es fe para ti? Fe es certeza, es seguridad, que aunque yo no vea lo que yo estoy pidiendo, lo voy a tener. Esa es fe, esa es certeza, es seguridad de que Dios me va a dar lo que yo le pido. Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, o sea, el que no tiene fe, que recibirá cosa alguna del Señor. La duda cataliza y neutraliza la fe. Porque si tienes duda, significa que no tienes fe. Así de sencillo, es una regla bien sencilla, una regla de 3 bien sencilla. Tienes fe, no hay duda. Tienes duda, pues no hay fe. Así de simple. De cuando tú te pongas a orar, pide, y aunque la circunstancia se eleve y te sobrepase, no significa que Dios no te lo va a dar. ¿Entiendes eso? Aunque esté sobrepasado, aunque el médico te diga usted no tiene remedio,
Tienes 3 meses de vida. A mi esposa le dijeron, en 5 años lo más y se muere esta señora. Ya llevan 9 años. Ya vendimos el ataúd porque lo habíamos comprado. No, y digo esto porque está dando clases, si no aquí me pega. ¿Por qué? Porque yo he aprendido no hacerle caso ni a los médicos, aunque tienen su ciencia, porque Dios siempre tiene la última palabra. Siempre. Siempre, mi hermano. No importa que te digan ya perdiste todo, aquí no hay remedio, aquí ya no vas a salir. Que nadie te diga eso. O si te lo dice, ¿será eso o ese más grande que Dios? Pues no. Pues tu confianza tiene que crecer, y recuerda, cada circunstancia que Dios permite en tu vida, la da para revelarse a ti, para mostrar su poder y su cuidado. Para eso lo permite. Y cada vez tú vas a salir fortalecido en fe, y tú vas a ir viendo el cuidado de Dios a lo largo de tu vida. Por eso permite las circunstancias, mi hermano. No es que Dios necesite divertirse con nosotros. Hebreos 11:6, un poquito más para atrás. Hebreos 11:6. Subraye ese versículo, por favor. Pero sin fe es imposible. Oiga, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. A Dios le agrada que creamos en Él, que confiemos en su palabra, porque galardona. ¿Qué es galardonar? Premiar. 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 Recuerda, la salvación no es un premio, es un regalo. En cambio, aquí la fe galardona, es premio. Si tú confías en Él, ten por seguro que vas a salir galardonado. Y fíjate bien, hermano, Dios es tan grande y amoroso en el sentido que sabe que hay momentos en las circunstancias que podemos flaquear, porque sabe que somos débiles. Podemos aflojar un poquito, Dios lo sabe. Pero si al principio yo pedí con fe, eso cuenta para Dios. Aunque en el transcurso del camino mi fe, ¿verdad?, por ratitos se asuste. Por ratitos se asuste al ver el gigante, porque muchas veces vemos gigantes cuando son enanos. Pasa eso también. Y Dios conoce. Y a pesar de que flaquees de esa forma, Dios te va a bendecir. Porque lo ha prometido. Lo ha prometido. Y Él es el único que no deja caer en tierra su palabra. Nunca lo hará. Amén, hermano. Amén. Nunca lo hará. Tenemos que aprender a confiar en Dios y a depositar todo aquello que nos preocupa, aquello que nos aflige, aquello que nos falta, depositarlo por completo en oración, y Él suplirá. Que Dios te bendiga. Gloria a Dios. Gloria al Señor.